Ya, buenos días todos, todas. Por favor, si alguien tiene preguntas, dudas, reflexiones, comentarios, whatever, interrúmpanme. La idea es que conversemos, ¿ya? Entonces, no se sientan que tienen que esperar que yo termine una parte. Ya, a veces cuando estoy presentando se me da la onda del chat, entonces mejor activen el micrófono y me dicen, oye, Atala, ¿qué onda? No sé, ¿qué onda el cambio climático? ¿Ya? Ahí me interrumpen nomás, no hay problema, ¿vale? Entonces, yo les voy a hablar de cambio global y su impacto en los sistemas naturales, y para eso vamos a empezar con una pequeña introducción. Entonces, ahí está Morpheus y te dice que, ¿qué tal si les dijera que el cambio climático no afecta solo a los osos polares? O sea, obvio. Ahí está mi correo, por si acaso. Ahí. Cuando nosotros hablamos de cambio climático o cambio global, siempre la gente lo asocia, esto lo puse en Google, ¿ya? Global Change, enter y sale Al Gore, ¿no es cierto? Los osos polares, como que tiende a siempre aparecer este mismo tema del cambio y el calentamiento, el alza de la temperatura a escala global, ¿ya? Pero, como nosotros dijimos en la sesión inicial, hay otros aspectos del cambio global que incluso son una amenaza más directa hoy. A lo mejor esto es una amenaza, digamos, en el futuro más grave, pero hoy hay cosas que están produciendo efectos mucho más graves en una tasa mucho más rápida. O sea, están, por ejemplo, produciendo la extinción de especies de una manera mucho más acelerada que el cambio climático. Em, no es solo calentamiento, no es solo calentamiento. Entonces, aquí tenemos una serie de conexiones que hay entre uso de recursos, cambios a escala global y algunos impactos que esto tiene en los sistemas naturales y sociales. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que pasa? Usamos energía, usamos agua, usamos el suelo, la tierra, usamos la biodiversidad, usamos algunos elementos químicos y hacemos síntesis química. ¿Y cuáles son los cambios que se producen a escala global? Pérdida de biodiversidad, cambio climático, cambio en el ciclo del agua, desertificación, aumento en el UV, pérdida de aire, suelo y agua de calidad, o sea, contaminación. ¿Sí? ¿Y qué provoca eso como impacto? Pérdida de los servicios ecosistémicos y resiliencia. O sea, por ejemplo, un servicio ecosistémico es el agua, la belleza escénica, el filtro para el filtro biológico para zoonosis y enfermedades que son transmisibles a los humanos, control de plagas, etcétera. Migración, conflicto, hoy día ya existen migrantes climáticos. Gente que se queda sin agua y tiene que moverse porque no hay comida o no hay agua. Enfermedades, inseguridad alimentaria y del agua, pérdida económica y erosión ambiental y también del bienestar humano. ¿Ya? Entonces son como los impactos. Entonces, ¿qué pasa con esto del cambio global? Hay componentes del cambio global en que los humanos no tienen influencia y no pueden alterarlos o detenerlos. Por ejemplo, las manchas solares, el movimiento de la galaxia, la radiación cósmica, no sé, hay una serie de factores que son como que no tienen nada que, hay ciclos solares que no tienen nada que ver con lo humano, ¿ya? Pero hay otros en los que el humano está interviniendo, acelerando e incrementando la magnitud del efecto. ¿Ya? Y a esto es lo que le llamamos cambio global, pero obviamente no se pueden entender los unos sin los otros porque los efectos humanos operan sobre los que existen de forma natural. ¿Cierto? Aquí tenemos una serie de biomas del mundo, desde los polares hasta los bosques, pasando por una serie de cosas, y tenemos acá cuáles son los elementos del cambio global más importantes y el colorcito muestra el estado como de gravedad y la flecha muestra la tendencia. ¿Sí? O sea, los que están en rojo es lo que es una cuestión crítica para ese ecosistema y que la flechita hacia arriba, mientras más hacia arriba, significa que la tasa en que se está empeorando es muy alta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en los sistemas polares, ¿sí? No hay muchos problemas con el cambio del hábitat, porque nadie va a la Antártica a sacar un pedazo de Antártica para poner, no sé, choclo o soya.
Pero sí, los sistemas polares y de alta montaña, por ejemplo, son súper sensibles al cambio climático, ¿ya? Porque unos pocos grados determinan que el hierro se derrita. Entonces, eso sí es un efecto, ¿ya? Especies invasoras, por ejemplo, en sistemas polares, poco, porque el filtro climático no deja entrar muchas especies, aunque en la Antártica, no sé si ustedes saben, ya hay especies introducidas, hay maleza en la Antártica. Por ejemplo, hay Poa annua, pasto, está creciendo en la Antártica. Obviamente, traído por los humanos. Sobreexplotación y contaminación. Pero hay otros sistemas, por ejemplo, los bosques templados, que sí, nosotros, por ejemplo, los bosques templados son los que están en el sur de Chile, los bosques mediterráneos, las zonas mediterráneas también, mucho cambio de hábitat, porque casi toda la zona central que tenía sistemas naturales fueron reemplazados por mall, condominios, bencinera o sectores paltos, ¿cierto? Agrícolas o chirimoyos o viñas, ¿cierto? Entonces hay un gran reemplazo del suelo por otra cosa. Y eso no es cambio climático, eso es que había un bosque, yo lo corto o lo quemo y chanto ahí unas vacas, qué sé yo, y ahí ya cambia el uso de ese suelo y el hábitat, y eso tiene impactos, qué sé yo. Por ejemplo, también en las zonas mediterráneas, como Chile Central, muchas especies invasoras, porque generalmente están asociados a puertos o a intercambio internacional, y eso permite la entrada de especies invasoras que también perjudican los sistemas naturales, sobreexplotación y contaminación. Obviamente la contaminación, en este caso el nitrógeno y fósforo asociado con lo agrícola, ¿ya? Y así otros como el bosque tropical, que está súper sonado por distintas razones, etcétera, ¿ya? Esto viene del Millennium Assessment, que es una cosa que hicieron científicos de todas partes del mundo. Este esquemita nos muestra como los factores causales, los forzantes indirectos, es decir, cosas que producen el efecto de forma indirecta, los forzantes directos, el estado global y los servicios ecosistémicos que se obtienen de eso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los factores que causan todos estos problemas del cambio global? Obviamente, la población humana, ¿ya? Cuando éramos, cuando éramos un par de millones por Europa y un par de millones por Sudamérica, no teníamos... ¿Qué pasó? Juan, dime. No, es que había levantado la mano, pero era respecto a la diapo anterior, Cristian, pero era Pero como un detalle nomás. no, habla nomás, dile nomás. Ya mira, ¿puedes volver por favor a la diapo? Esa, a la anterior. Gracias. A ver, ¿dónde está? Esa. Esta. Es que estaba pensando si hay una proporcionalidad en la cantidad de estudios para estos ecosistemas, porque probablemente quizás en algunos me genera la impresión que son más bien estudios quizás de proyecciones, porque estudiar los ecosistemas mediterráneos, me imagino que son mayor cantidad de estudios que estudiar los ecosistemas desérticos en Eh, términos de interés. Entonces no sé sí, si correcto. eso es equivalente o no. Sí, tienes toda la razón. De hecho, donde más hay estudios es los tropicales. Hay muchos estudios de tropical, hay muchos estudios en bosques templados, hay bastantes estudios mediterráneos de Europa, no tantos en Chile, y efectivamente hay bastantes menos en, no sé, desierto. Las montañas se pusieron de moda hace algún tiempo, hay bastante dato reciente de montaña, y los polos también, pero por ejemplo estos ambientes costeros, menos, islas, menos, tienes razón, no están igualmente estudiados, pero sí hay datos, ¿sí? No sé si contesto, pero tu observación es correcta. Sí, sí, sí. Es que cuando estoy presentando, como que si pongo el chat me tapa la pantalla, entonces como que, qué sé yo, en fin. Em, no sé qué está. Ah, los factores causales de la población. Cuando éramos poquitos teníamos un impacto menor, cuando somos más tenemos un impacto mayor. El consumo, nuestros hábitos de consumo, ¿ya? Porque eso lo hablamos como en la primera clase. Nosotros tenemos un sistema de vida que consume muchísimos recursos y muchísima energía. Y uno podría entonces cuestionarse si por ejemplo, esta cantidad de basura de China, de plástico, es totalmente necesaria para la sobrevivencia y la calidad de vida o es relleno nomás. O sea, qué sé yo.
Y también la eficiencia de los recursos, o sea, qué tipo de energía usamos, renovables, no renovables, contaminantes, no contaminantes, etc. Hay factores indirectos como la agricultura e industria forestal, que obviamente para yo poner tomate en un lugar, ese lugar no tiene que tener otra cosa. Digamos, tengo que sacarla para poner soya, tomate, choclo, no sé. ¿Ya? Eh, Caza y pesca, ya, para alimentación o deporte, desarrollo urbano e industria, uso del agua y energía y transporte. Y cuáles son las presiones directas sobre la biodiversidad del ecosistema, pérdida de agua, o sea, pérdida de hábitat, alteración y fragmentación. Por ejemplo, en Chile, toda la parte del bosque nativo del centro sur está hiperfragmentado, es decir, hay parchecitos de nativo en una matriz de puros pinos. ¿Ya? Y eso tiene mucho impacto sobre los animales, por ejemplo, las migraciones, las aves, los movimientos de los ratoncitos, de qué sé yo, ¿ya? Sobreexplotación, un ejemplo clásico es los ambientes marinos. O sea, todos sabemos que habían aquí en Chile jibias para tirar a la chuña hasta que las sobreexplotaron y hoy día hay veda y no sé, y así como los locos, lo mismo, o sea, etcétera. Especies invasoras, ya por ejemplo el conejo, hay unos papers bien interesantes que les puse en la lista de papers a quien le interesa. Uno de los papers trata, por ejemplo, del costo en biodiversidad de no controlar especies invasoras que son, comillas, bonitas para la gente. Los conejos producen efectos pero devastadores en los sistemas naturales, son invasores, pero la gente no los quiere matar porque son bonitos. Entonces, ¿cuál es el costo de decir, oye, pero pucha, el conejito? El costo termina siendo mucho mayor por no controlarlo que por controlar. Es decir, contaminación y obviamente las emisiones de CO2 del cambio climático. ¿Cuál es el estado general de los ecosistemas terrestres? En general, los terrestres y agua dulce y marino están en degradación en todas partes. ¿Y cuáles son los servicios ecosistémicos que derivan de esos ecosistemas? Obviamente comida, medicina, madera, fibras, bioenergía, filtración de agua, descomposición, regulación climática. Sabemos que las plantas son uno de los organismos que regulan el clima a escala geográfica, a escala de paisaje. O sea, si yo tengo un bosque, lo corto, va a cambiar el régimen de precipitación. Así de importante. Y también regulación de polinización, por ejemplo. Ya sabes, ya está súper de moda todo esto de rollo. Ahora, ojo, porque todos hablan de la abeja melífera y nosotros tenemos un montón de abejas nativas que están en riesgo, mucho más que la abeja melífera, digamos, pero como que no es tema. La gente siempre habla de la abeja de miel como para la polinización, pero las plantas nativas no son polinizadas por la abeja de miel, son polinizadas principalmente por las nativas. Entonces, ojo, ojo ahí. Bueno, también control de las plagas. O sea, por ejemplo, yo tengo murciélagos nativos y esos controlan insectos. Y si, no sé, po, tenemos lugares donde hay enfermedades transmitidas, por ejemplo, por los ratones, el anta, etcétera, tenemos que tener depredadores naturales de esos ratones como zorros, por ejemplo, como el gato guiña, etcétera, para controlar esos ratones, porque si no, se disparan y tenemos antas, no sé, ¿ya? Fotos, qué sé yo. Y servicios también culturales, que es súper importante. La recreación, estético, espiritual, la relación con la tierra que tienen, por ejemplo, los pueblos originarios es mucho más que estética, es espiritual. Entonces, ojo que también eso es importante. Vamos a partir, un detalle, para que me digan, ¿hasta qué hora es esta clase? ¿Aló? El profe Waldo la dividía en dos bloques. Eh, no me acuerdo once a cuarenta qué y hora cinco terminaba el primer bloque y de ahí el segundo tampoco, pero eso me acuerdo que lo once dividía. cuarenta y cinco Ay, Ya, 11:45 termina la clase. Sí, y luego parte a las 11 de nuevo. Perdón, a las 10:45 termina y a las 11 parte el No, segundo pero bloque. ¿hasta qué hora es la clase? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? 12:10. 12:10. 12:10, ya. Vamos a hacer un recreo entre medio, tranquilos. No se desesperen. Pero es como para ubicarme de los tiempos, ¿cachai? Porque está de cumpleaños mi señora hoy día. Estábamos con tradición de la casa, panqueques. Esa es la tradición de cumpleaños. Ya, entonces, calentamiento global. Esto son cambios actuales en la temperatura desde el 76, año que nació esta persona,
hasta el 2006, y relacionado con la densidad poblacional. Y podemos ver que, sobre todo en el Polo Norte, todo en la franja de latitudes del norte, tenemos un alza re importante de las temperaturas, alrededor de 2 grados, 1 grado, 2 grados, y eso tiene consecuencias súper, súper graves. O sea, el que hay un aumento de temperatura en los últimos años, eso sí, ¿ya? Y la magnitud que está proyectada uno podría cuestionar, pero lo que ya es hoy, eso es un dato, no es una proyección. Esto es que del 76 al 2006 subió la temperatura, ¿ya? En el núcleo de la Antártica y en algunas zonas por ahí bajó un poco la temperatura, pero en la mayor parte del mundo, sobre todo en las masas de tierra, subió la temperatura, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? El Ártico ha perdido un cuarto de su superficie del 2005. Piensen que, a diferencia de la Antártica tiene una parte que es continente con suelo y nieve en sí, hielo encima, y otra parte, un cachito que es puro hielo. Pero la parte norte es puro hielo, no tiene suelo, ¿cachai? Entonces, si sube la temperatura, desaparece, ¿cachai? Entonces, este dato está como desactualizado, pero la capa de hielo está retrocediendo a velocidades, pero muy cuáticas. Este es un modelo de distintas partes del mundo que tiene, o sea, no un modelo, pero son datos que hacen un ajuste del cambio considerando los cambios con forzantes naturales, es decir, de origen natural, que es lo que está en azul. Esos son los cambios considerando fenómenos atmosféricos, astronómicos, etcétera, ¿ya? Y lo que está en rojo son los modelos que consideran solo, o sea, consideran lo natural más lo antropogénico. Y como podemos ver en todos los monitos, ¿cierto? Los humanos hemos cambiado la tendencia de cambio mucho más hacia arriba, las hemos hecho más rápidas y hemos hecho que aumente la temperatura. En el eje Y está temperatura, o sea, anomalías térmicas, o sea, cambios de la temperatura respecto al promedio como histórico. Entonces, en casi todos tenemos que ha subido medio grado hasta casi 1 grado. Por ejemplo, en Asia, 1 grado, por allá 1 grado, por acá medio grado. Ya, pero ¿de qué ha subido? Ha subido. Promedio. Aquí tenemos nuestro clima en los últimos 40 años hasta el 2019, este un poquito más reciente, del 79, y podemos ver entonces una tendencia de un aumento de la temperatura de casi 1 grado, y ese aumento también se condice muy cercanamente con un aumento en el CO2. ¿Ya? Este es el CO2 en partes por millón, va para arriba, y esta es la temperatura promedio, va para arriba. ¿Ya? O sea, la temperatura no es la temperatura promedio, es el cambio en la temperatura respecto a lo usual. ¿Sí? Esto obviamente se debe al efecto invernadero, me imagino que lo vieron con Waldo, pero para que reforcemos un poquito, que la radiación llega del Sol, está la atmósfera, filtra parte de la radiación que rebota en la atmósfera, otra parte entra en la atmósfera, rebota en el suelo, y alguna parte escapa hacia el espacio y esa se pierde, y otra parte queda como rebotando en la atmósfera y eso calienta la Tierra igual que un microondas. ¿Ya? El mismo efecto que un microondas. ¿Cuáles son los principales responsables de este efecto invernadero? ¿Ya? Obviamente el CO2 y también, ¿alguien sabe lo que es eso? CH4. ¿Metano? Metano, el metano. El metano, de hecho, tiene un mayor efecto invernadero que el CO2. Lo que pasa es que hay mucho menos metano en la atmósfera. Pero, por ejemplo, toda la industria ganadera, pero la industria de la carne, produce mucho metano y es un gas de invernadero muy, con mucho efecto invernadero. No sé cómo, muy, no sé, muy, no sé cómo decirlo. Produce más efecto invernadero que el CO2. O sea, cada molécula de metano
es peor para el efecto invernadero que una molécula de CO2. Eso es lo que quiero decir, ¿vale? Y si nosotros consideramos cuál es el efecto neto, entonces, del efecto invernadero, este efecto positivo lo está dando precisamente el CO2 y el metano, y hay algunas cosas que producen efecto negativo, ¿ya? Que, por ejemplo, el albedo, que son cosas que reflejan la radiación, y hace que no se quede aquí, ¿cachai? Pero el efecto neto, si nosotros sumamos todas las barritas rojas y todas las barritas azules, les restamos, nos queda un efecto neto positivo, y esto es principalmente antropogénico. O sea, este CO2, ¿de dónde viene? De los autos, de la industria, de qué sé yo, y este metano, como les decía, de la carne, de algunos procesos industriales también, ¿ya? Y algunos estos halocarbonos también son industriales. Y entonces tenemos que hay un efecto antropogénico neto a nivel global, atmosférico, de fuerza radiativa que genera este efecto invernadero, ¿ya? Obviamente, esto es por el CO2, y el CO2 tiene fuentes y sumideros. ¿Sabes lo que es un sumidero? ¿Reserva o no? Como un desagüe Claro, natural. exacto, es donde va a parar, ¿cachai? Cosas que guardan CO2. Entonces, Ujú. ¿a dónde está guardado el CO2? Principalmente en los océanos, por ejemplo, todos los organismos marinos que tienen cuerpos calcáreos tienen carbono, las diatomeas, todas esas wifas tienen carbono metido y se va al fondo del mar y queda ahí guardado. Entonces, en el océano hay una cierta cantidad de CO2. En la Tierra, ¿quién tiene metido el CO2? Bueno, todos los bichos vivos, principalmente lo que más tienen carbono son las plantas. O sea, si se fijan, nosotros agarramos la masa como de animales, hay mucha más masa de plantas, ¿sí? Pero también estamos sumados ahí. Está el CO2 en la atmósfera, ¿sí? ¿Y cuáles son las fuentes de CO2? Una de las fuentes principales es la deforestación y la quema, los incendios, etc. Y también la emisión de combustibles fósiles. Eso es lo que produce mayor emisión de CO2. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿por qué hay partes, acá Caro, perdón, ¿por qué hay partes donde el atmosférico como que se come la parte de tierra? Como que, No, no, estas son variaciones anuales. ¿Ya? Aquí está el tiempo. Entonces, estas son variaciones anuales donde, por ejemplo, producto de pulsos climáticos, etcétera, vas a tener que la biomasa a escala global puede subir y bajar un poco y eso te chupa o te suelta más carbono en la atmósfera. ¿Cachai? sí, pero hay como años en donde desaparece el aporte de la tierra, ¿o no? No, 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 no. En ningún año desaparece. El cero está aquí arriba. El cero está ahí. El cero está ahí. Y todo, aquí, en el fondo, hay años que es un poco menos, años que es un poco más, pero, ¿cachai? Acá está, esta es la escala que tienes que mirar. Aquí está el cero y para acá es Ujú. positivo. Entonces, cuando es más bajo, es por aquí, por el 2. Nunca es cero. ¿Se entiende? Ah, vale, creo que sí. Ya. Bueno, pero una cosa que me parece que también conversamos la otra vez es que no todos los países emiten igual, po. ¿Quiénes emiten? ¿Quiénes emiten ese CO2? Canadá, que es súper jippy, así, todo verde, ¿cachai? Juguemos hockey, comamos panqueques con maple, pero ellos emiten. Australia emite, Estados Unidos emite, ¿ya? Ojo que este dato de China, la verdad es que es bien chata porque como China es medio cerrado en ese sentido, no tenemos los datos. O sea, lo más probable es que China hoy se vea más naranjo que cualquiera de estos que están ahí, ¿ya? Y nosotros, los países del tercer mundo, emitimos mucho menos CO2, mucho menos CO2, ¿cachai? Entonces, también hay desigualdad en este efecto de cambio climático y de cambio global producto de las emisiones del CO2. Porque los países que más emiten, a veces nosotros vemos las consecuencias de escala planetaria y no están ni ahí con dejar de emitir. ¿Por qué? Es una cosa como económica. Ahora, el cambio del clima también incluye el agua, ¿ya? Que también es menos conocido, porque ¿se acuerdan de esta diapo? Cuando hablábamos cuando uno pone en Google, lo que sale es el calentamiento, pero un efecto que está directamente relacionado con el cambio climático
es la precipitación, cambios en los patrones de precipitación, ¿ya? Este es un mapita que muestra del 76 al 2005 cambios en la precipitación, ¿ya? Mientras más rojo es menos y mientras más verde es más, ¿ya? Y tenemos zonas del mundo donde está lloviendo menos. Si alguien es relativamente viejo, se acordará que en Chile Central, cuando uno era niño, llovía muchísimo más. En términos de que el invierno llovía muchas más veces, y generalmente esas lluvias eran más intensas. Los que son sobre 40, ¿verdad o no verdad? Si no hay nadie sobre 40, está bien. No. ¿Me preguntaste? No caché si llovía más antes. ¿Sí? Sí, pues de hecho, abril lluvias 1000, Sí, po. Y ahora abril cogollos 1000. está al lado, claro. O sea, exactamente. Pero no, ya no llueve, po. O sea, No. aquí en la quinta región, este invierno llovió como 2 veces. En todo imagínense, y después no llueve más hasta el otro año. Entonces es como que en el año llovió 2 veces nomás, po. Eso no es nada. O sea, es como un desierto, ¿cachai? Claro, eso obviamente hay ciclos de años más secos, qué sé yo, pero en Chile Central llevamos 10 años de mega sequía. O sea, este año tenemos 70% de déficit de precipitaciones respecto a un año normal. O sea, no hay. No se puede, no se puede. Ya, bueno, aquí tenemos las tendencias de las precipitaciones. En el de arriba muestra las tendencias desde 1900 a 2005. ¿Ya? Y podemos ver que, por ejemplo, Chile, casi un 40% menos de precipitaciones en 100 años. ¿Ya? Y en los últimos años ha disminuido, pero menos. Pero tenemos un patrón claramente que hay una tendencia que es a decrecer las precipitaciones. Ojo que hay zonas del planeta donde aumentan, pero hay otras zonas donde disminuyen y eso es lo complicado. ¿Ya? Esto que está acá es el balance de masa de hielo en algunas partes de glaciales y capas de hielo. ¿Y qué es lo que nos muestra esta tendencia? En casi todas las partes del mundo tenemos pérdida de masa, ¿ya? Pérdida de masa. ¿Qué significa eso? Que los glaciares cada vez tienen menos hielo. Los hielos eternos de las altas cumbres cada vez tienen menos hielo porque se están derritiendo. Los polos cada vez tienen menos hielo, ¿ya? Y eso tiene que ver también con el agua. O sea, tiene que ver tiene que ver con dos cosas. Con el derretimiento por el calentamiento, pero también por la menor precipitación. No cae nieve, precipita menos agua nieve y eso genera, como se va perdiendo y no se recupera, tengo un balance negativo de masa. ¿Entienden eso? ¿Cachan, no? Yo tengo 10 unidades de nieve. Si se me derrite una por año y nieva media por año, estoy perdiendo. ¿Se entiende? No sé si a veces como que ni yo me entiendo, pero ¿me entienden o no? Háblenme, me siento solo. Sí, sí se entiende. ¿Qué se entiende? Ah, gracias. Están ahí, es que podrían estar, no sé, cortando el pasto. Ya. De nuevo, otro que esto es un modelo predictivo que predice los cambios en la precipitación en el futuro. ¿Ya? Y hay dos tipos de modelos, pero en general, si se fijan, ¿qué pasa con Chile Central? ¿Cómo diría el negro Piñera si viera esta figura? Estamos mal, ¿cierto? Eh, los modelos predictivos dicen que en los próximos, no sé, 25 o 50 años podría llover hasta un 40% menos de lo que llueve hoy. Mm. ¿Pueden Otro, pueden imaginar cómo va a ser el paisaje de Chile Central si hoy ya estamos hasta mal con
casi la mitad de lo que llueve hoy, esto, o sea, la predicción es que Chile se va a correr 1,5 regiones. Nosotros vamos a estar como la orilla del desierto de la cuarta región. Así. Y por supuesto que no va a poder tener paltos ni mucho menos. O sea, olvídate. Alguien te iba a hablar. Sí, yo, profe, perdón. Es que en la Dale. mañana estaba respondiendo una encuesta de Instagram del Centro de Acción Climática ¿Ya? y me impresionó porque decía, había una pregunta que decía como, ¿cuánto el porcentaje como del territorio chileno que se considera en sequía? Y es el 70 y tanto por ciento. N. Yo dije, yo siempre pensé que era como el 50, pero no el 70, o sea, como tres, es casi como 3/4 de Chile. 3/4 de Chile, sí. Sí. No, es loco, porque incluso en el sur hay zonas que históricamente son como de, oye, que llueve acá, están con sequía, po. Es loco. Para qué decir el centro? El centro, mal. Gracias, Bárbara. Este dato es como para que entendamos también que el agua es un servicio ecosistémico. El agua es un servicio ecosistémico que provee la naturaleza. Y el agua limpia, pura, potable, ¿ya? Es algo que es súper relevante, po. O sea, si no tomamos agua nos morimos. Así de corta. Y este es un dato de un trabajo de la Universidad Austral, que lo que hicieron fue ver el flujo el caudal, el flujo de una cuenca y cómo se relaciona con la cantidad de bosque nativo y plantaciones que hay alrededor de esa cuenca. ¿Quién me puede leer lo que dice ahí? Eso que Cupe da la mismo es como el aporte relativo de agua, es como la cantidad de agua, por decir una cosa. Es como la cantidad de agua que pasa por la cuenca. ¿Y cuál es la conclusión de ese mono? Que son inversamente proporcionales. Que cuando yo tengo bosque nativo, esa cuenca produce más agua. Y cuando yo tengo plantaciones, esa cuenca sale menos agua. ¿Sí? En países capitalistas así ultra que como Estados Unidos, ¿ya? Incluso en Estados Unidos, las cuencas que alimentan de agua potable a las ciudades están ultra, hiper protegidas con bosques nativos, naturales, con reservas, parques nacionales y toda la cuestión. Porque entienden el valor del agua, ¿ya? En Chile, por ejemplo, el agua que alimenta a Valdivia, todas esas cuencas están llenas de eucalipto y pino, ¿ya? Y como ven estos datos de aquí, mientras más pino y más eucalipto, menos agua voy a tener. Y si además tengo problemas en las precipitaciones, me quedo sin agua para tomar, po. O sea, ya no es como hipear y salvemos al pudú, es que no vamos a tomar agua, no tenemos agua para tomar. Ese es un tema complicado. Bueno, finalmente tenemos que hay entonces calentamiento, sube la temperatura y llueve menos, ¿sí? Tenemos, mm, fíjense Chile Central, ahí está Chile Central. Menos agua y más calor, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, también el cambio climático produce otros efectos como eventos extremos y subida del nivel del mar. O sea, todos estos eventos como marejadas, tornados, mega sequías, trombas marinas, en Chile eran muy infrecuentes. O sea, la otra vez en Los Ángeles pasó una tromba marina, Los Ángeles como Macondo, que yo vivía allá, mis señoras de Los Ángeles, y como que cada vez que pasa algo es como Los Ángeles, entonces como Macondo. Pero la otra vez una tromba marina en Los Ángeles. Los Ángeles no está ni cerca del mar, po, pero era como un tornado, una cuestión así que voló techo y cuestiones. Y eso es absolutamente infrecuente. Y el cambio climático, pero, lo que predicen los modelos es que cada vez van a haber más estos de eventos extremos, como super tornados, marejadas, o sea, etcétera. ¿Ya? No sé, si ustedes van para el Garrobo, por ejemplo, ya casi no queda playa porque la playa antes era, no sé, po, 100 metros, ahora son como 3 metros, porque las marejadas han ido como comiéndose la playa.
Y obviamente el derretimiento de los hielos sube el nivel del mar, y eso también, pues, o sea, las ciudades costeras van a desaparecer todas. En los próximos años va a subir 2 3 metros el nivel del mar y todas las cuestiones que están pegadas a la orilla, chao. Porque ahora, como diría, pero a mí, ¿qué me importa? ¿Conocen a Sean Bean o no? Este es Boromir, pero Sean Bean, el que lo matan siempre, ese. ¿A mí qué me importa? Bueno, ya está bien, los osos polares, buena onda, pero ¿qué me importa a mí, po? Entonces, ahora entramos como en la cosa misma, ¿ya? ¿Qué pasa si tengo un clima mediterráneo con veranos secos, donde ahora tengo menos agua, más temperatura y harto pino y eucalipto? Incendios forestales. Eso, exactamente. En Chile prácticamente no existen los incendios naturales. Chile no es un lugar del mundo donde los incendios son parte de la dinámica natural del bosque, ¿ya? Los incendios son 99.99999% de veces intencionales o no intencionales, pero provocados por los humanos, ¿ya? Entonces, tenemos una zona muy urbanizada, con una alta densidad poblacional, que genera mucha basura, y pegado a la gente, plantaciones forestales que producen mucha biomasa orgánica, combustible, y además con especies que son muy combustibles. Los eucaliptus son originarios de Australia. En Australia hay ciclos naturales de incendio. No sé si han escuchado, en Australia los bosques australianos se queman por rayos en verano, caen rayos y se prenden, y eso es parte de la dinámica porque, por ejemplo, los frutos se abren con el fuego, las plantas no se mueren con el fuego. Entonces, por ejemplo, el eucalipto se quema muy rápido por fuera, y eso ayuda a al que se disperse las semillas, germinen, ¿cierto? Y no se muere la planta. Pero eso en Chile tiene consecuencias, digamos, muy, muy importantes porque se quema también plantas nativas, está la gente, las casas, ¿cachai? No sé. Y el pino es originario de California, donde también hay incendios naturales, son resinosos, muy combustibles. ¿Y cuál es el problema de los incendios? Que los incendios son quemar materia orgánica. ¿Y qué pasa cuando yo quemo materia orgánica? Produzco CO2. Si produzco, o sea, no sé si se acuerdan de ese incendio en Australia que llegó la nube para acá, o cuando han habido incendios acá en Chile, de estos mega incendios, y llegaron las nubes hasta no sé dónde, hasta Japón, no sé, una cuestión así, pero entonces el impacto atmosférico de esas toneladas y toneladas de CO2 resulta en empeorar el efecto invernadero, y eso hace que haya más temperatura y menos agua, y eso hace que haya más incendio, con más incendio, más CO2, y así, ¡puf! Ya, fin. Game over. ¿Ya? Entonces, los incendios son súper, súper complicados, súper complicados. Y de hecho, en Europa ustedes ya lo han visto, estos pulsos de mega calor han resultado también en aumento de las probabilidades de incendios en Europa, en Mediterránea y en distintas partes del mundo. ¿Ya? Vamos, vamos a hacer un break. ¿Está bien? Te voy a poner pausar ahí el recording. Pause recording. Ya, continuamos. Ah, ¿pueden creer que no hay estufas? Hemos buscado y no hay. Está como fuera de temporada, entonces no hay estufas. En la noche, mucho frío. Bueno. Otro bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que el cambio climático es una amenaza como de largo plazo? Claro, el agua es una amenaza hoy día, pero hay algo que impacta la biodiversidad y los sistemas naturales, los ecosistemas, los servicios ecosistémicos, mucho más que el cambio climático, que es la pérdida de hábitat por cambio en el uso del suelo. ¿Qué es cambio en el uso del suelo? Es un lugar que tenía un bosque nativo, cactus, chaguales o lo que sea, y ahora está el condominio altos de. ¿Cachai? No sé por qué los condominios siempre tienen que ser altos de no sé qué. Altos del agua, altos de Curauma, altos de la playa, altos de súper. Ya, entonces, ese cambio tiene un efecto, un impacto directo sobre los servicios ecosistémicos que tiene el lugar. ¿Ya? También lo mismo que si yo estoy en Brasil
y hay bosque tropical, lo corto y pongo vacas o pongo soya. ¿Ya? Eso es cambio en el uso del suelo. El mapita de acá nos muestra un mapa de la vegetación natural, los biomas como naturales que existen. El del medio nos muestra las zonas donde hay cultivos, croplands, con una cierta densidad. Si se fijan, en todo el cinturón del maíz en Estados Unidos, que eran praderas, ¿cierto? Y sabanas, ahora hay cultivos. Lo mismo en Europa. O sea, en Europa básicamente no quedan bosques, por ejemplo, casi. Aparte del bosque negro, un par de cosas, pero entonces lo echaron todo. Y pastizales y todo donde tienen ganado, por ejemplo en Argentina, ¿ya? Tienen mucho ganado. ¿Ya? Esto da lo mismo donde sea, digamos, porque podría ser cualquier lado, pero desde 1990 hasta el 2007, esto muestra cómo lo que está en verde es la vegetación natural, lo que está en rojo son las áreas urbanas, y eso pasa en cualquier parte del mundo, donde a medida que pasa el tiempo, las zonas urbanas se van extendiendo y las zonas naturales se van reduciendo. Si se fijan, el color verde pierde intensidad, significa que cambia la matriz también de qué es lo que hay ahí. Las zonas de verde oscuro, que eran las zonas como de bosque, se comienzan a fragmentar y se comienzan a hacer más débiles, ¿cierto? Empiezan a tener más borde en relación al área. Y obviamente las zonas urbanas también aumentan con todo lo que significa eso. ¿Ya? ¿Qué es esto? Esto es Chile. Esto es Chile y tenemos el uso del suelo en 1986 y el uso del suelo en 2011 y tenemos el tercer mapa que es el cambio en el uso del suelo. ¿Sí? En el tercer mapa lo que podemos ver es pérdida de bosque, es lo que está en rojo, todo lo que se ve como rojizo es pérdida de bosque, y lo que está en verde es conservación de bosque. Y si ustedes ven, toda la zona de al medio, una franja muy, muy, muy grande, se ha perdido vegetación nativa, producto del avance de la ciudad, y en esta zona, principalmente por la industria forestal. ¿Ya? Y, como dice aquí Keanu, qué mal. ¿Saben de qué película es esa? Es media críptica la película, pero no sé, capaz que la cachen. 3 oportunidades. A la una, a las dos, tres. ¿Qué película es? No, ni idea. No tengo idea. ¿No les gusta, no le hacen al cine? Cristian, Sí. una pregunta. Eh, Actualmente, 2021, ¿hay como una versión más actualizada de esa gráfica? Si han habido más cambios, o sea, si la situación se ha agravado más, Claro. pregunta mi pregunta. O si se ha estabilizado, no lo sé. Tendría que buscar si es que hay algún paper más actualizado. Porque a veces cuando hay estudios de una zona, generalmente no siempre se hacen tan seguido cuando ya han pasado 10 años, pero porque, claro, los científicos que publican les interesa como también el impacto de la revista y no sé, hay una serie de otros factores que son, entonces la gente a veces tiende a no repetir siempre los mismos estudios, a pesar de que a veces sí hay datos, ¿ya? Datos técnicos, etcétera. ¿Ya? Seguro que hay. El que puede tener estos datos es el Lara, el Antonio Lara, que es un compadre ahí que trabaja en el CR2 y que está en la Austral. Ya, ellos hacen como monitoreo frecuentes de satelitales y todo lo que ¿cachai? Pero yo no tengo el paper así ahora. Ahí está. Gracias, Jennifer. Sí. El CR2 siempre monitorean esas cuestiones. Ya. Ahora vamos a hablar de este aspecto que es la pérdida de biodiversidad, que obviamente se relaciona tanto con el aumento de la temperatura, la disminución de las precipitaciones, el cambio de uso en el suelo y también se relaciona con los incendios, etc. Ya, o sea, de hecho, piensen
ambientes muy sensibles como las altas montañas, es súper simple. Si yo tengo la alta montaña, una franja de temperatura, y las plantas están adaptadas a esa temperatura, cuando se produce un calentamiento, una alza de temperatura, las temperaturas siempre más arriba es más frío, entonces se va corriendo hacia arriba esa cota de temperatura. Entonces las plantas van arrancando cada vez más arriba. O sea, sube la temperatura, se van más arriba y quedan donde estaban. Sube la temperatura, se van más arriba, pero ¿qué pasa con las montañas? Tienen una punta, po. Entonces, las plantas no pueden seguir como subiendo a la estratosfera, po, ¿cachai? O sea, llegan hasta la punta del cerro y se les acabó la montaña. Entonces, si sigue subiendo la temperatura, chao. Hasta ahí no llegaron. Bueno, esto que está acá son mapitas, en este caso específico de mamíferos, ¿ya? El mapa de arriba es la riqueza global de mamíferos terrestres, ¿ya? ¿Dónde está la mayor diversidad de mamíferos terrestres? Obviamente en la parte tropical, donde está la selva amazónica y donde está la parte tropical de África. eh, y el ecotono con la sabana, ¿no es cierto? Y el gráfico de al medio nos muestra la diferencia entre la diversidad potencial, es decir, las especies que podrían haber versus las que realmente hay, ¿sí? Y mientras más rojo, significa que las especies que hay son menos de las que podrían haber. O sea, lo que es verde significa que en ese lugar hay todas las especies de mamíferos que podrían haber de acuerdo a los modelos de distribución, a la distribución de las especies. ¿Sí? Entonces, ¿qué muestra este mapa? Que, por ejemplo, en Brasil, en toda la parte del Atlántico de Brasil, tenemos casi un 100% menos de los mamíferos que podríamos tener por la zona climática que hay ahí. ¿Te fijan? ¿Alguien tiene una pregunta? No, yo, profe, era por respecto a esa parte como de los ecosistemas, bueno, como de montaña, que si es que actualmente usted sabe si hay alguna regulación o algo, porque si se sabe que se va a afectar a la biodiversidad ahí, ¿cómo los estudios de impacto ambiental y todo lo que se tiene que involucrar cuando hay proyectos que puedan alterar un ecosistema funcionan? ¿Están en conocimiento de todo esto? ¿Se tiene esta información para tomar decisiones o es la misma historia de siempre? ¿Qué crees tú? O sea, hay dos cosas. La información está en Chile, hay grupos que estudian altas montañas, no sé, el grupo del Lohengrin, Caviere, estudia las altas montañas hace mucho tiempo, el Pauchar tiene unos papers que se llama Ain't No Mountain High Enough, y hacen estudios transnacionales de montañas de todo el mundo, y datos de Chile hay, ¿ya? Ahora, si esos datos pasan a los policy makers, la respuesta es no. Y si hay políticas específicas en Chile de ecosistemas más sensibles, la respuesta es no. Porque nuestra legislación ambiental es como de 40 a 50 años atrasada respecto a países más desarrollados, incluso países de aquí de Sudamérica. Entonces, en el fondo lo que tú me estás diciendo es que si en la toma de decisiones hay un contrapeso de la información científica que la sustente, la respuesta es no. No hay. Lo siento, pero así es la cosa. Ahora, tenemos una oportunidad, po, que es una nueva constitución que garantice este tipo de cosas que, no sé, po, o sea, que cambie un poco la cuestión, pero hoy no los hay. No hay consideraciones particulares para ambientes más sensibles que otros, etc. Hay algunas regulaciones especiales para humedales, pero las altas montañas no tienen ningún tipo de regulación especial. Hay algunas regulaciones para las cuencas, para las pendientes, pero que en general tampoco se respetan, no se aplican. O sea, en Chile, imagínate que se está discutiendo, yo soy parte de la Sociedad Botánica, y estamos firmando una carta de apoyo para que se está discutiendo en el Congreso que la actividad forestal y agrícola tenga que requerir estudios de impacto ambiental.
¿Cachai? Entonces imagínate, en Chile llevamos no sé cuántos años de industria forestal, y cuando yo quiero hacer industria forestal no tengo que hacer estudios de impacto ambiental. O sea, si yo hago concha un cerro y le pongo eucalipto, no tengo que hacer un estudio de impacto ambiental, por ley, hoy. Y es loco, súper loco, pero eso se está discutiendo. Y de hecho, en la comisión que estaba viendo esa ley, hay colegas presentaron, defendieron con argumentos científicos, todo, estaba el mismo Antonio Lardo, y al final metieron un gol la comisión como de agricultura, dijo, ya, bueno, está bien, pasémoslo para la Cámara, pero solo para 250 hectáreas o más. O sea, todos los predios chicos forestales no pasarían por estudio de impacto ambiental. Que en el fondo es una manera de hacer que la ley valga champiñón, pero bueno, es lo que es. Igual va a ser mejor tenerla que no tenerla. Ya. Y lo que está abajo es un modelo que predice la diferencia entre la riqueza potencial y la realizada, o sea, la que va a haber y la que podría haber en el 2050, y podemos ver que en algunas zonas aumenta el rojito, especialmente aquí en África, ¿no es cierto? ¿Ya? Y este es un aspecto que me interesa porque, en general, dentro de las cosas del cambio global, a pesar, a pesar de que hay muchos estudios, está mucho menos presente como en el inconsciente colectivo, en la discusión pública, en la tele. O sea, no es un tema que salga en las noticias, ¿cachai? Que son las especies invasoras. Y las especies invasoras son una amenaza a la biodiversidad hoy muchísimo más grande que el cambio climático. Porque el efecto, o sea, es tal que están provocando la extinción hoy de cientos y miles de especies. ¿Ya? Y ahí tenemos a este conejito todo tierno, ¿no es cierto? Que dice, me voy a reproducir, digamos, y voy a eliminar todo lo que siempre has querido. ¿Ya? Porque en Chile los conejos son introducidos. ¿Ya? Y se comen las plantas nativas. Y eso, o sea, no sé, pues yo trabajo con orquídeas en campo, y he hecho estudios como de exclusión de herbívoro con cerquitas y todo. Los conejos hacen concha las plantas, las comen todas. Los conejos entre otras especies invasoras. Entonces, vamos a conversar un poquito sobre estas especies invasoras. ¿En qué lugares del mundo están? En general, lo que muestra este mapa es que mientras más rojo hay una mayor cantidad de especies invasoras, concentra más especies invasoras, y mientras más azul, menos. Nosotros en Chile, por ejemplo, en la zona central tenemos bastantes especies invasoras y muchas menos en la zona norte, extremo y sur. Y, por ejemplo, Estados Unidos, que tenía como mucha migración de cualquier parte del mundo y tiene comercio de distintas partes del mundo, ahí ya la flora está homogenizada a morir, o sea, está lleno de todo, o sea, todo lo que puede haber, ahí está. ¿Ya? Lo mismo en Europa, o sea, en Europa, producto de las políticas de imperio, siempre llevaban cosas para allá, entonces está lleno de cuestiones de todas partes del mundo. ¿Ya? Hay otras partes que están un poquito más aisladas, pero eh, cuando hablamos de una invasión biológica, estamos hablando de una especie invasora. Es una especie que se reproduce por sus propios medios en un ambiente nuevo, al que fue llevado intencional o no intencionalmente por los humanos. O sea, directa o indirectamente, personas participaron para que esa cosa estuviera ahí, porque de forma natural nunca estaría ahí. ¿Ya? Y que además provoca un efecto negativo económico, ecológico y o social. ¿Ya? Cuando tenemos una cosa invasora que llega, Caro, perdón, dime. Profe, Sí. es solo un comentario así como discursivo, nada más. Pero usted dijo que si... a mí me genera mucho conflicto este tema, en lo personal. ¿Ya? Y usted dijo como que las especies no estarían ahí si no fuese, o sea, como de forma natural. Ujú. Siento que todo este tema de las especies invasoras se centra mucho en como eliminar al humano de los movimientos naturales de las especies, porque nadie considera una especie invasora que viaja sobre otra especie, por ejemplo.
Es que eso claro, lo que pasa es que la diferencia es que nosotros, como somos conscientes, no es lo mismo, no es lo mismo que una tortuga que encima venga otro bicho encima de una tortuga, digamos, porque eso no es intencional. Aquí, por ejemplo, un cajón que viene con larvas de un himenóptero que ha provocado una plaga forestal gigante en Chile, basta con que le fumigaran. Entonces, eso, no sé, por ejemplo, algunas de las plagas que hay en Chile más graves en términos de planta, las trajeron organismos del Estado a propósito para, por ejemplo, control de taludes, control de dunas o cualquier cosa. No sé, uno de los insectos que ha provocado más amenazas a insectos nativos, que son estos abejorros introducidos, los trajeron a propósito para ese servicio de polinización. Entonces, Ujú. eso es que Pero alguien, al alguien final, llegó y dijo, los voy a llevar. ¿Cachai? O sea, claro, no es pero lo al mismo. final, ¿Sí? profe, disculpe, pero al final es como la misma finalidad, porque fueron introducidos con intención de servir al humano y están siendo erradicados con la intención de proteger algo que es útil para el humano. Entonces, veo como todo esto muy antropocéntrico siempre y como quitándole la característica humana al humano, o sea, de natural al humano. Claro, lo No que sé pasa si es se que entiende. nosotros que tenemos cultura, ya no nos comportamos como una especie natural. Esa es la cosa. Porque desde el momento en que tú te sientes mal y vas al hospital, ya no eres una especie natural. ¿Cachai? No estoy diciendo que cualitativamente seamos algo distinto. Somos animales, mamíferos, cordados, todo lo que tú quieras, pero no nos comportamos como una especie en ciertos aspectos, porque tenemos cultura. ¿Ya? Y cuál es la cosa desde el punto de vista biológico, por ejemplo? Es tan simple como que no hay estudios de base y de impacto cuando van a traer algo. Entonces, oye, voy a traer un control biológico de no sé qué. Oye, pero ¿por qué no veis si no se come también a los nativos primero antes de traerlo? No, filo, traigámonos nomás, de ahí cachamos. Y después queda la embarrada, po. Ese es el problema, Caro. O sea, el problema no es que eh, sea malo per se tener bichos que polinicen. Súper, bacán. ¿Y por qué no lo haces con los nativos? ¿Hiciste algún experimento? No. Oye, y si lo traes, a lo mejor transmitirá plaga a los nativos, a lo mejor piensa primero antes de traerlo, evaluemos cuáles son los costos-beneficios, ¿cachai? Esa es la cuestión, porque eh, el, el llegar y homogenizar la biota tiene consecuencias. Ese es el punto. Y esas consecuencias pueden ser peores que los beneficios que se pueden obtener por el hecho de traerlo. Y la otra es Seguro. que a veces no es intencional. Siempre desde el punto de vista antropocéntrico, de consecuencias y beneficios. Es que no hay otra manera, pues, porque nosotros esto lo estamos estudiando y desde ese punto de vista no puede no ser antropocéntrico, pues como Claro. ya entrado medio filosófico, pero ¿cómo entendemos mm, si no es antropocéntrico, si nosotros somos los que entendemos? No sé. Profe, y desde ese punto antropocéntrico, porque sé que hay algunos investigadores que tal vez están más, no sé si en contra de la erradicación, pero sí en contra de los métodos que se usan en la erradicación, porque si lo vemos esto desde un punto de vista antropocéntrico, también hay gente que le da valor a la vida por ser vida. Sí, Entonces, ¿cómo ahí compiten las dos visiones? ¿Cómo compite la parte como de protejamos a la biodiversidad porque nos sirve la biodiversidad? ¿O seamos compasivos con animales que están vivos y que están en el lugar porque al humano le interesa ser compasivo? claro. Hay varios papers en la lista sobre eso, y si te interesa el tema, yo creo que ahí vale la pena la discusión. Ahí yo obviamente estoy sesgado porque yo soy biólogo, soy ecólogo, entonces eh, para mí personalmente, por ejemplo, bisones, los bisones son unos mustélidos, son introducidos en Chile en el sur y que tienen al borde de la extinción a todas estas especies de aves, porque los locos se comen los huevos, además nadan y tienen al borde de la extinción a un montón de especies de peces, no los podéis pillar, entonces si tú me preguntas qué haría yo, si pudiera agarrarlo a todo y eliminarlo, feliz.
Ahora, no hay manera de hacerlo porque anda a pillar uno, pero esos mustelios los tenían para pieles y la gente o se aburrió o qué sé yo, y en vez de eliminarlo, lo soltaron. ¿Ya? Y al soltarlo sí se asilvestraron y ahora en Aysén no los puedes, ya no los puedes eliminar. O sea, es un tema. Y eso están llevando a la extinción a una serie de especies de aves nativas. ¿Para qué decir el tema de los gatos? O sea, eso ya es un tema, gran tema. Pero si nosotros podemos hacer algo para evitar la extinción de los caiquenes, por ejemplo, y de otras especies por el control del visor, ¿deberíamos no hacer nada? ¿O deberíamos hacer algo? Ahora, ¿cómo eliminas el bisón? A lo mejor, no sé, po, habrá maneras más, como dicen, humanitarias de eliminarlo. Por supuesto que no es culpa del bisón, es culpa del gil que lo soltó de la jaula de la cuestión, po, obvio. O sea, no, el animal, el animal no. Pero el costo de no controlarlo es que se acabe todo lo que hay y después tengáis pelado ahí. Esa es la cuestión. Ya. ¿Cómo funciona esta cuestión de las invasiones? Tenemos aquí área infestada, tenemos tiempo y tenemos un evento inicial de introducción. O sea, la primera vez que un español trajo conejos, trajo ratas o trajo zarzamora. ¿Ya? Dijo, oye, vengo en este barco, echo de menos la mermelada, voy a traer zarzamora a Chile. La zarzamora introducida de Europa. Ya, se me empieza a propagar en los jardines, después un poquito más allá, ¿cierto? Y empieza a aumentar el área. Cuando estamos en esta fase, la prevención o erradicación es simple. Voy al jardín de la señora, ¿sabe qué? Sáqueme esa cuestión porque es peligrosa invasora, chao. Sáquemela nada más, listo, se acabó. No hay más, listo, se detuvo la invasión. ¿Sí? Cuando empieza a arrancarse a lugares naturales, se empieza a propagar y extender, llega un punto donde esta erradicación todavía se puede hacer, pero llega un punto cuando generalmente genera sensibilidad pública o ya la gente se da cuenta de que es un problema, por ejemplo con los abejorros invasores, la erradicación ya prácticamente no es posible. ¿Ya? Y el control requiere muchas lucas o mucho tiempo. Y finalmente, cuando ya la población está establecida, solamente se puede hacer control local porque la erradicación es imposible. Y el costo obviamente Entonces, por ejemplo, en Juan Fernández es una isla, ¿ya?, que tiene un endemismo pero increíble de animales y plantas únicos del mundo, y le metieron conejo, y le metieron cabra, y le metieron aves introducidas, ¿cómo se llama? Murtilla, y le metieron maqui, y esas cuestiones no son de ahí, y están dejando la embarrada, y están desplazando a las especies nativas únicas de ese lugar. Entonces, si tú me preguntas, para mí, Juan Fernández es como Galápagos. O sea, debería ser un santuario aislado con barreras biológicas y sacar todas esas cuestiones, pues, sacar los conejos, sacar las cabras, sacar, chao. Sacar los zorzales. Pero hoy día eso no se puede hacer. Tendrías que meter mucha gente, mucha plata. ¿Ya? ¿Cuáles son algunas especies introducidas que hay? Bueno, estos son ejemplos, no sé, po. En Chile tenemos cortadeira, tenemos azola en los canales, está lleno de azola. Tenemos algunas acacias, estos mustélidos típicos. Tenemos castores en Magallanes, pues, le metieron castores, imagínense cómo son, qué locura. Y los castores están pelando los bosques de Notofagus porque anegan y las plantas se mueren. ¿Ya? En los sistemas acuáticos, olvídense, porque los barcos que tienen agua de lastre, cuando llegan a los puertos, botan el agua de lastre y esa agua de lastre viene con todas las cosas que venían de su ambiente original. ¿Ya? Yo trabajo con plantas, entonces les voy a contar algunas plantas invasoras en Chile. Obviamente los acacias son invasoras, son introducidas de Australia, y tenemos el Acacia melanoxylon y Acacia de albata, ambas especies muy agresivas, muy combustibles, y si ustedes se fijan en Valparaíso está lleno toda la orilla de camino de esa cuestión. Entonces, obvio que hay incendios, po, si esa cuestión es súper combustible, genera mucha materia orgánica, los frutos se prenden solos, son como que tuvieran así benzina. Entonces,
Bueno, esta de arriba es Taraxacum officinale, el diente león, también introducida en Chile, también es invasora en ambientes de alta montaña, le quita polinizadores a las plantas nativas. Esta que está acá es probablemente una de las más extendidas, se llama Genistamo empezulana o retamo, esa flor amarilla, florece profusamente, se reproduce mucho, tiene un efecto alelopático, es decir, que inhibe la germinación y el crecimiento de plantas en la alrededor, porque exuda compuestos químicos. Este que se queda se llama Chorcia californica, obviamente originaria de California, y este que se queda se llama Ulex europeus, y si ustedes van a Chiloé, lo único que hay es esta porquería, que es espinosa, entonces es difícil de sacar, si tú la cortas rebrota, si la quemas rebrota, o sea, es bien, bien fregado. Y esto es como una especie de discusión general. ¿Por qué, ¿Por qué una especie invasora es invasora? Si, por ejemplo, los pinos, que en Chile en algunos lugares se comportan como invasores, son originarios de la zona como de México y Estados Unidos en el lado de California. Y resulta que esas especies de pino que aquí son forestales, invasores, no sé qué, en su ambiente natural están como en peligro. ¿Sí? Son como que, que están así para embarrar y crecen lento y son súper chachas. Y llegan por otro lado y se ponen terribles hardcore. Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué será? Ay, ¿por qué? Bueno, una de las explicaciones es porque no tiene un competidor. ¿Ya? O sea, no tiene resistencia biológica al ambiente que llega, porque también hay ambientes donde sí hay resistencia. Porque aquí igual se hablaba del efecto humano, pero el ambiente en sí también puede proporcionar su resistencia. En Sí. términos de ecosistema, ahí se puede fragmentar, pero pensaba en eso, que a veces no se encuentran con un competidor y compiten mejor. Pueden O sea, desenvolverse también en ese sentido. chúngale. Esos recursos. Más que porque generalmente las especies invasoras son buenos competidores. Lo que no tienen en un ambiente nuevo son sus enemigos naturales. O sea, por ejemplo, si es una planta del Mediterráneo europeo que se la comen las cabras, que son nativas de ahí, llegan para acá y no hay cabras. Entonces no se la come nadie. ¿Cachai? O a lo mejor se la come no sé qué bicho que tiene, por ejemplo, resistencia a los compuestos tóxicos de la planta y llega a Chile y no hay mega herbívoros. Po. ¿Cachai? Los herbívoros nativos de acá de Chile son todos chicos. Entonces, bueno, los guanacos, no sé, po, pero en general aquí no hay. Entonces no se las come nadie y prosperan. Esa es una hipótesis que se llama la liberación de enemigos naturales. Eso también vale para los animales. O sea, eh, lo mismo también. Qué sé yo, en Europa hablan lobos, zorros, de acá llegaron los conejos y claro, un puma a lo mejor se los come si lo pilla, pero piensen que en el programa evolutivo de ese puma, en su menú no estaban los conejos. Po. Estaban los guanacos, los huemules, los pudú, será, no sé, po, pero no los conejos. Han tenido que aprender a comer conejos. No sé si me explico. ¿Qué más? ¿Qué características tienen estas especies que yo les mostré aquí? Pues, yo siempre transmito más de plantas porque es lo que más sé yo, de animales cachapocos, pero ¿qué les llama la atención? Por ejemplo, miren esta planta. La cantidad de flores, ¿no? Bueno, eso, en general las especies invasoras se propagan, ya Sí. sea sexualmente o vegetativamente, al chancho. Al chancho. O sea, por eso el conejo. Porque el conejo, ¿cómo se reproduce un conejo? Se reproduce como conejo. Nunca han escuchado el dicho, no, este se reproduce como conejo. ¿Sí? Porque efectivamente las especies invasoras tienden a tener una salida reproductiva muy, muy grande. O sea, el teline produce una cantidad de frutos, una cantidad de flores, y las especies nativas no son todas como piolitas, así son como de bajo perfil, ¿cachai? Con poquitas flores chiquititas. Y estas especies invasoras como que ¡guau! Así, lleno de flores, todas grandes, amarillas, fosforescentes, con lechero, así. Entonces, también producen muchos frutos que se propagan.
Eso también es una manera de explicar. También vale para los animales. O sea, en general, los animales invasores también tienden a propagarse rápidamente. ¿Ya? ¿Qué más? Pueden especular. O sea, da lo mismo si no saben. Pueden especular y si no está bien, no está bien, da lo mismo. La idea es que pueden como darle una vuelta nomás. Jennifer, Creo que lo habían mencionado, era el tema de los recursos, quizás como se reproducen más, gastan más recursos y también quizás los consumen, no sé si está bien dicho, pero los consumen mejor que las nativas, perfecto. son más voraces. Uso eficiente de los recursos. Tienen un, un uso más eficiente de los recursos, ¿ya? Y una conversión más eficiente de recursos en salida reproductiva, y también son más eficientes en cómo ocupar el espacio, por ejemplo, que también es un recurso. Eh, entonces, claro, por ejemplo, no sé, pues si es un herbívoro, come mucho, y si es una planta, crece muy rápido, ¿cachai? Y ocupa el espacio rápidamente, el suelo, qué sé yo. Y también con estos compuestos como de defensa o compuestos químicos que alelopáticos o qué sé yo. ¿Cachai? Aquí hay una serie de teorías más complicadas, pero es como para que le demos una vuelta nomás de por qué una especie invasora. Ahora, yo estábamos hablando de por qué me importa todo esto en Chile. Bueno, porque Chile, especialmente Chile Central, es parte del hotspot de biodiversidad global. Es decir, son zonas del mundo que concentran una gran cantidad de especies, particularmente endémicas, en un espacio muy reducido, ¿ya? Porque las zonas tropicales digamos, tienen diversidad muy parecida en todos los lados, pero por ejemplo acá las zonas mediterráneas son re pocas, y este es un hotspot de biodiversidad, tanto terrestre como marino, aquí en Chile Central. Un punto de mucho interés global de biodiversidad. Una de las razones es que hay mucho endemismo. Casi el 40%, un poquito más de la flora vascular de la zona central es endémica. Es decir, ¿qué significa endémica? Que está aquí y no está en ninguna otra parte del mundo. Solo está en Chile. No está ni siquiera en Argentina, ni en Perú, ni en nada. Solo en Chile. Ya, por ejemplo, esta orquídea, Bipinula fimbriata, solo en la costa de la, no sé, pues, quinta o sexta región. Esta, Alstroemelia peregrina, solo aquí. Esta, Valparaíso, Biobío. O sea, Valparaíso, Biobío. ¿Cómo se llama la región del lado? O sea, la quinta y la sexta. La Bernardo Higgins, ¿se llama? Esa. La palma chilena. Este, el chilenito, también. O sea, puras especies únicas de aquí. ¿Ya? Y justamente en la zona central es una zona que está más bajo presión antrópica por la agricultura, y esta agricultura produce esto, ¿cierto? Reemplazo del bosque nativo, el suelo nativo, la vegetación nativa por palto, por qué sé yo. Y es una zona agrícola y que por supuesto está en riesgo por el cambio climático. Ya tenemos problemas de agua o sea, sale la noticia cada rato. Yo creo que no tengo que transmitirles de eso porque es un tema que está ya súper instalado. ¿Ya? En el Chile Central el uso del suelo ha ido cambiando. Ya, esto yo les mostraba del 2011 que tenemos toda la parte costa muy fuerte, las plantaciones forestales, muy fuerte. ¿Ya? Y también los intereses inmobiliarios po, y los conflictos socioambientales, porque siempre hay que recordar que en todos estos problemas biológicos, ambientales del territorio está la gente, po, ¿cierto? Y la gente se organiza y reclama y qué sé yo, está esto ahí para los Andes arriba, todos los rollos inmobiliarios, ¿ya? Eh, bueno, ¿y qué hacemos? Po? Ahí este es un mensaje, digamos, de reflexión, porque en general, cuando uno ve toda esta cuestión así, como todo este desastre biológico, uno dice, bueno, ¿y qué hacemos? Pues nos tiramos por la ventana, qué sé yo. Y toda esta publicidad relacionada con, no sé, estos políticos que salen diciendo que te bañes más corto y con eso salvar el planeta, o no sé, pues te vayas en bicicleta, ya, la verdad es que el efecto
es básicamente casi cero a escala global, ¿ya? Porque los que emiten son los procesos industriales de los países desarrollados. Entonces, si todos los chilenos nos ponemos hippie, nos vamos a pata y dejamos de andar en auto, el efecto a escala global es cero. Cero, no tiene un efecto. Y de hecho, en la huella de carbono individual, lo que tiene mayor efecto es o sea, tener un hijo menos. O sea, si voy a tener dos, mejor tener uno, y ahí voy a tener un efecto mayor en la huella de carbono que cualquier otra de las cuestiones, ¿cachai? Que pueda yo hacer de forma individual. Ahora, es un problema global, ¿ya? No es un problema individual. Esa es una de las cosas que a veces se trata de transmitir, que como que el problema es individual. O sea, la solución pasa porque yo no bote el papel al suelo, ¿ya? No sé, ¿cachai? Y la solución no es individual, es colectiva. Tenemos que cambiar cómo entendemos el desarrollo, por ejemplo. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, tenemos que cambiar nuestro uso de la energía, ¿ya? Ahí están los países desarrollados. O sea, piensa en la escala más local. Todo lo que yo como individuo, Juan Pérez, pueda ahorrar, ¿no es cierto?, en el consumo, en las emisiones de CO2, y dejo de comer carne y voy en bicicleta, y que yo produzco electricidad solar en mi casa, todo lo que yo haga en un año, ¿cierto?, y me ahorre de emisiones de CO2, una industria lo emite en media hora. La refinería aquí de Concón, ¿cachai? En 15 minutos emite, o se quema en el verano un pedazo de peñuela, y todo eso que yo me ahorré es nada. Es como el décimo decimal corrido para allá comparado con las emisiones de escala industrial o qué sé yo. ¿Ya? Entonces, no es que no sirva, porque todos los efectos individuales sirven para generar conciencia, para crear actitud, para cambiar ese tipo de cuestiones. Pero mientras no pasemos a las soluciones colectivas, las soluciones de la comunidad, las soluciones como humanidad, estamos mal, ¿ya? Estamos mal, por esto, por esto, por esto, por esto. Es cuando Estados Unidos empiece a firmar los tratados y empiece como a cambiar como país. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? O sea, no sé, nos queda ya poco rato, pero ¿qué? What can I do? What can I do? Bárbara, hoy tengo Em, cualquier frío. Es complejo porque como que ya desde, no sé, yo creo que mi única esperanza en este momento, al menos a nivel nacional, es lo de la Constitución. Porque por mucha evidencia que se tenga científica a nivel mundial y a nivel nacional, como que, o sea, al final no se toma esa evidencia en cuenta, porque hay gente que no gasta, pero invierte su vida, su tiempo, como preocupándose por el asunto, y quienes toman las decisiones no pasa nada. Entonces siento que hay que hacer como algo más político, elegir bien a quién, o sea, pensar bien a quién elegimos, no sé, cambiar como el modelo, o Sí, salir como a ser activistas, como... hay que tener Esas siempre son en mis respuestas. cuenta el poder, Bárbara, porque esos que están tomando las decisiones lo elige la gente. Entonces, si la gente elige otra cosa, ahí está el cambio. O sea, me parece bien interesante. Hay manos levantadas. Hay manos levantadas. ¿Dónde está? No sé, creo que esta era la última. Creo que soy yo, profe. Dale. Yo no sé si es optimista o pesimista, perdón, pero yo sí creo que al final son las decisiones, no sé si individuales, porque obviamente cuando hay colectivos es mucho más fuerte, pero yo no confío para nada en las acciones top-down, en este caso, porque siento que primero, sí, obviamente son las industrias y es China, por ejemplo, el país que más contamina y etcétera, pero finalmente igual somos nosotros los consumidores de esa producción. Entonces, las industrias se hacen para las personas, no se hacen solo porque sí. Claro. Y por lo menos en lo que yo pienso es que cuando se han puesto regulaciones más desde el Estado, leyes, cosas así, al final, si es que no hay un verdadero cambio
de actitud y de hábitos en las personas, no sirve de mucho. Por ejemplo, la ley de las bolsas plásticas, para nada, para seguir contaminando más todavía, porque ahora se usan las reutilizables y la gente usa más reutilizables que las bolsas plásticas que eran menos contaminantes que las de ahora. Entonces, yo la única salida que veo es, obviamente es muy larga y, en ese tiempo que nos lleve no estoy segura si va a ser suficiente o no para lo que nos queda, pero sí creo que es educar, compartir y sensibilizar, al final comprometer a las personas, porque obviamente los dueños de las industrias del mañana son la gente que estamos educando hoy día nosotros. Entonces, no sé, como que siempre va a haber gente que no esté ni ahí, pero la idea es que cada vez haya más gente que sí esté informada y sí tome decisiones en base a criterios, nada, a criterios informados. Esa es mi opinión. Yo perdí mucha fe en las cosas top-down. Prefiero 100% lo bottom-up. Súper caro. Mira, de hecho, yo creo que no es incompatible con lo que yo decía, porque una de las como cosas de éxitos del sistema actual es que ha desarmado completamente el tejido social. Entonces, yo no estoy diciendo que tenga que ser como del gobierno, del Estado, no sé, o que sí, o de la OCDE. Puede ser algo que sea comunitario y global, que sea bottom-up. Podemos quizás reconstruir el tejido social que está desarmado, reconstruir la comunidad, reconstruir el Sí. país, y de ahí para allá, ¿cachai? No estoy diciendo que tenga que venir de allá, podría venir de abajo, si, ¿cachai? Nos rejuntamos de nuevo, pero uno de los logros más grandes, yo creo, del sistema actual es eso, que desarma el tejido social y convierte a los individuos en las comunidades de uno, ¿cachai? Entonces, Ujú. bueno. Juan, Profe, ¿puedo decir lo último? Perdón, pues, Juan. Solo quería mencionar que hace un tiempo, tal vez un año y medio, algo así, fui a una charla de Nelly Dapol. Me la encanta Nelly, Nelly. Sí, me encanta, porque dice compañero de todo como curso. es, y te dice todo como es, y sin pelo en la lengua, y te tira ahí toda la información clarita. Y la Nelly mostró un gráfico que era, mostraba como ahora no recuerdo qué dato era, yo creo que era el CO2, y mostraba cómo finalmente todas las convenciones, acuerdos internacionales, bla, todos los eventos así como máximos de acuerdos, de juntas, de reuniones internacionales, habían tenido cero efecto, cero en finalmente el cambio global. Y mientras que, por ejemplo, la pandemia sí tuvo una reducción, por lo menos en las emisiones de Sí, CO2, pero para mí fue ya ahí como que concretó todo lo que yo pensaba, que decía, ¿para qué hacemos estas cosas si en verdad se toman acuerdos, pero no sirve de nada si al final no impacta? Y ahí te das cuenta cómo la pandemia influyó muchísimo más que cualquier acuerdo internacional que se haya tomado en la historia. gracias, sí, totalmente de acuerdo. Una cosa que hay que tener súper clara es que la Tierra no está en riesgo, por si acaso. Con todos estos fenómenos, la Tierra, el universo no está ni ahí. O sea, la Tierra no está ni ahí. Y si nosotros llegamos al punto, lo que está en riesgo es nuestra vida como la conocemos. Y eventualmente podemos llegar a un punto donde peligre la calidad de vida, incluso la vida de los humanos, y podemos llegar, no sé, hasta desaparecer, pero a la Tierra le da igual, las bacterias van a seguir, las cucarachas van a seguir, o sea, no se va a extinguir la vida en la Tierra, estemos o no estemos, no están ni ahí. Así. Juan, Agregar lo que mencionaba Carolina sobre el tema de la educación. Ahora hace una semana se tiraron unos proyectos en el Congreso sobre incluir temáticas en el currículum sobre bienestar animal, cambio climático y políticas alimentarias. Entonces, no es que venga el contenido, sino que yo creo como docente y viendo esta información podemos tener ese espacio para desarrollar estas ideas, por generar conciencia básicamente. Si la pelea es súper difícil, eso no se niega, pero yo encuentro que la vía educativa es como una de las principales. Eso, gracias. totalmente de acuerdo contigo, Juan. Yo creo que la educación, sobre todo los más chicos, yo creo que más grandes ya empiezan como perdidos. Al menos mi experiencia es que cuando yo iba a preescolar,
generalmente los cabros tienen un efecto que les dura años. O sea, yo me he encontrado con gallos, no sé, en séptimo básico que se acuerdan cuando yo fui al kinder o al pre-kinder a mostrarles, no sé, líquenes. ¿Cachai? Entonces, ese mensaje como que a veces hay que apuntarlo allá, ¿sí? A los chiquititos. Los más grandes ya están perdidos. Bárbara, Perdón por repetirme el plato, pero quiero agregar algo a lo que estaba diciendo Juan y lo que yo igual considero que la educación es algo pero a mediano plazo, pero todo lo que está pasando tenemos que actuar ahora, ayer tendríamos que haberlo hecho. ¿Cómo hacerlo ahí? La educación. Igual yo entiendo que a veces uno enseña cosas en el colegio, los niños lo transmiten a los papás, igual como que se masifica más, de forma más rápida, pero también sigue siendo a escala como individual. No sé, como que tendríamos que aliarnos todos los educadores y dentro de la misma comunidad docente también hay diversidad, o sea, no todos los profes de ciencia estamos como con este enfoque, no todos los profes de los colegios, entonces como que lo que a mí me preocupa es qué podemos hacer en este preciso momento. Porque si bien si nosotros, claro, educamos a los chicos y todo, dentro de 10 años a lo mejor van a poder hacer un cambio como a nivel como de sistema, porque a lo mejor van a estudiar algo, van a ser políticos, qué sé yo, o bueno, consumidores, pero a mí me preocupa es lo que podemos hacer ahora. sí, miren, vean este cuadrito aquí de la izquierda abajo, yo creo que ilustra súper bien un punto bien interesante, que cualquier solución de esta onda, así como de capitalismo hippie, capitalismo verde, pues, es una opinión súper personal, encuentro que es una gran basura. O sea, es una manera de venderte la bolsa reciclable. ¿Cachai? O sea, no resuelve ningún problema, no va a resolver ningún problema, porque hay una cuestión como de fondo, desde los cimientos del sistema que no, no es compatible con la solución que se requiere, creo yo. Es una opinión. Bueno, a los 60. Sí, el vegetarianismo, o sea, evidentemente la carne tiene un impacto en términos de emisiones de CO2 bastante grande, sin hablar de estos que tienen que ver el trato de los animales, no sé, qué sé yo, eso ya es como una opinión personal, uno podría, no sé. Pero evidentemente reducir el consumo de carne es bueno tanto para la salud como para reducir la presión sobre los sistemas naturales y las emisiones de CO2. Eso no hay duda, o sea, seguro que sí. Pero también, a ver, cambio en el suelo, sí, po. Ya, me gustaría escuchar a los que no han hablado, po. Quiero escucharlo a todos, pero no, si nos queda poco rato, creo que esta era la última ya, pues, ¿no? Arturo, no me dais boche. Espérate, no, stop share. Va, ahí nos vemos todos. Quiero escuchar a los que no han hablado, que me digan qué les parece, qué opinan, cuál es su experiencia. Ojo que yo les muestro algunos datos, pueden no estar de acuerdo, pueden tener ideas contrarias, no hay problema. La idea es que podamos discutir abiertamente, no tienen que estar de acuerdo, hablen nomás. Quiero escucharlo así, pues, hablen. Anímense, pues. Voy a mutear a Bárbara para que no, mentira, estoy bromeando. Está bien que participe. Ya, pero no me hagan así como empezar de uno a preguntarles, quiero que no sé, pues. Pablo, tienes Sí. cara de querer hablar. No, pero voy a hablar. Era la cara, ¿no? Estoy pensando que los científicos en general tienen bastante responsabilidad en el tema de que el cambio climático siga perjudicando, digamos, a los sistemas, a los organismos, a todos los ecosistemas. Básicamente por un tema de comunicación, como eso de estar generalmente socialmente o culturalmente una torre de marfil con lenguajes que no son traducidos de manera para la sociedad, digamos, normales. Y en ese caso los profes, especialmente no sé, los profes de ciencia,
eso de traducir, que lo hemos leído varias veces, de transformar ese lenguaje y llevarlo a las aulas y alfabetizar científicamente, tampoco está funcionando, parece. Yo no estoy tan de acuerdo con lo que tú decías, que de repente con los cabros chicos nomás funciona el tema de generar conciencia. Creo que la conciencia se genera hasta que uno se muere, pero creo que, por supuesto, cuando más chico, probablemente la osmosis esa intelectual, que no sé si existe, ¿no? Pero que de repente hablamos de ella, de que uno absorbe más como esponja, probablemente es cierto porque hay menos información en las redes nomás. Pero siempre hay espacio para reflexionar del tema. En resumen, corto, los científicos creo que tienen responsabilidad en la investigación, que generan conocimiento acerca del tema que estamos hablando, no han sido capaces de hacer un lobby suficiente porque no están preparados para eso mucho, porque no los prepara nadie para comunicarse de una manera más masiva. Y por otro lado, esa información que los científicos obtienen, datos, números, ¿cachai? Evidencia científica, tampoco son traspasadas de manera oportuna a los profes de ciencia, de manera que nosotros, de alguna manera, seamos de traductores del conocimiento científico. Eso más o menos. Gracias, Pablo. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. No sé si estás de acuerdo en que los científicos tienen que hacer todo, porque, como dices tú, nosotros como científicos nos preparan para hacer ciencia, no para comunicarla. Y en muchos países existe el intermediario. O sea, existe el Neil deGrasse, el Carl Sagan, no sé, ¿cachai? Está lleno de intermediarios comunicadores de la ciencia. Y en Chile en general no hay carreras, por ejemplo, de comunicación de la ciencia, o el periodismo científico es muy incipiente y con todo respeto, a veces muy rasca, con excepciones. La Nelly está metida en cuestiones ahí interesantes, pero el problema es que los científicos, o sea, es una opinión personal, yo no creo que tengan que ser todo, porque es difícil que una persona tenga habilidades de comunicación para comunicarse con políticos, con el público general, además de investigación, además conseguir los fondos, todo en el mismo individuo, digamos, y además tiene que ver con las motivaciones individuales y personales. Por ejemplo, mi caso particular, a mí me interesa la comunicación, yo he generado libros de divulgación y porque me interesa, pero también es totalmente válido científicos que no les interese y que les interesa solamente general y tiene que haber un intermediario. Yo creo que ese intermediario falta, estoy totalmente de acuerdo contigo que falta esa como intermediario. Lo que no creo es que necesariamente tenga que ser el mismo gallo que hace todo, porque es como cortar el ticket, después hacer los malabares y después vender las cabritas, porque no todos tienen las habilidades blandas, duras para hacerlo, ni el Profesor, entrenamiento ni la voluntad. profesor, Pero, ¿sí? ¿Quién? ¿Jaime? una consulta ahí. Sí, profe. Jaime, un gusto, profe. A partir de lo mismo que plantea usted, yo igual tengo una consulta, entonces, porque en vista de que el científico, como dice usted, sería una especie de circo pobre, en donde se está cortando, donde se están haciendo todas las labores dentro de lo que implica este rubro, entonces, ¿para qué se hace ciencia? Esa es como una pregunta que yo se la he hecho a varias personas que participan en ciencia, que justamente plantean desde la misma perspectiva de ustedes que no necesariamente tienen que comunicar. Entonces, si está la ciencia para generar conocimiento o se usa bajo esos pretextos, entonces, ¿dónde nosotros nos posicionamos como científicos, hablándolo desde la perspectiva que tienen ustedes, en la forma en que se llega a la parte de lo que el grupo, que no es cerrado, a diferencia de lo que ocurre con este tema de la cultura científica, ¿dónde está el nexo? Porque al decir que tienen que haber intermediarios, en realidad también hay una parte de la ciencia que a mi parecer se está dejando de lado de parte del rubro que ustedes se dedican. Claro, es que, de nuevo, yo creo que, o sea, de nuevo, una cuestión muy personal, creo que es algo que es importante de hacer, pero no todos tienen las habilidades, las herramientas como personales para hacerlo, ni las ganas ni la voluntad. ¿Ya? Hay gente que es muy buena generando información o escribiendo paper, pero no es tan buena comunicando. Entonces, lo que tiene que haber quizás es que dentro de las facultades, de la academia, siempre los institutos y las facultades tengan algunos elementos de comunicación.
y que sea como considerado dentro de las plantas académicas individuos que sí puedan como hacerlo, ¿cachai? Ahora, ¿cuál es el Sí, rol de la ciencia como en la vida, digamos? O sea, no sé, po, o sea, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me motivan preguntas como biológicas, quiero saber por qué esa planta, no sé qué, ¿cachai? Pero a lo mejor eso no sirve para nada, digamos, ¿cachai? pero es que eso se Pero, sustenta entonces en un interés personal. Es que por eso me llamó la atención. Usted acaba de aclarar lo que yo le pregunté, porque en un principio usted dijo que en realidad que los científicos no tenían que hacer eso. Pero por otro lado, usted plantea la necesidad de que los científicos también adquieran ese tipo de habilidades. Entonces, ahora me quedó más claro el tema desde la segunda afirmación, porque la claro, primera como que yo entendí que el científico básicamente tenía que estar ahí, publicar y alguien se tenía que hacer cargo de la divulgación. Pero eso, gracias, profe. sí. Sí, mira, me ha pasado, te voy a contar una talla, al tiro Mariana te doy la palabra, pero me pasó una talla una vez en un colegio donde fui a hablar sobre ciencia y los científicos. ¿Ya? Y entonces la profesora que me invitó me dijo, pucha, ya, pero ojalá que sea corto y que no sea muy fome. Ya, que sea, ya, bueno. Hice la presentación y la presentación tenía hartos monos, hartos GIF y era como dinámica, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Y termina y la galla me dice, oh, ¿sabes qué te pasaste? Te agradezco porque sabes que han venido muchos científicos aquí, en el fondo me dijo, a dar la lata, y los cabros quedan así chatos y no quieren nada con la ciencia porque encuentran que es terrible fome. Entonces, es lo que alguien ponía por ahí. A veces una mala comunicación es más contraproducente, es peor. Entonces, si llevas al estereotipo del Sheldon, ¿no es cierto?, a hacer una charla en un colegio, tus gallos van a salir corriendo, ¿cachai? Entonces, bueno, Mariana, No, quería complementar un poco eso, contándoles, por ejemplo, que yo tengo una de mis mejores amigas que tiene Asperger y ella este año entró al doctorado en química. Y ella escuchaba mucho esa frase que dijo Jaime, o bueno, que hemos hablado como en este rato, como en el fondo de qué sirve hacer ciencia si no soy capaz de comunicarla. Y ella de hecho como que eso igual le dio como una mini crisis existencial sobre de entrar al doctorado en química, porque ella decía, yo soy una persona que no tiene como habilidades sociales para transmitir ese conocimiento. Entonces realmente como que dijo, yo no voy a hacer, como que no valgo la pena como científica entonces si no soy capaz de transmitirlo, si no soy capaz de comunicarlo, entonces para eso mejor no lo hago, si no soy capaz de hablarlo, entonces a ella como que por ejemplo me hablaba en ese momento que le molestaba esa frase, porque decía de que ella le gustaba mucho la ciencia y no estaba por qué obligada también comunicarla porque ella no tenía las habilidades sociales. Entonces también como aportar en eso a la discusión de que claro, no todos tenemos las mismas habilidades blandas y en el fondo si a ella le gusta hacer ciencia no está obligada a tener que sí o sí saber comunicarlo también. Quizás sí tener la voluntad de que es que ella, porque ella por ejemplo sí quiere hacerlo, pero le cuesta. Entonces sí, yo creo que es necesario que hayan intermediarios y personas que ayuden en ese proceso. Porque también muchas veces, como también decía la Caro, yo lo he visto cuando también estaba en la Facultad de química con muchos investigadores que están obligados por sus proyectos a hacer divulgación y a veces lo hacen súper mal. Y como que finalmente, como que, por ejemplo, no sé, en el laboratorio que yo estaba, la profe, una de las profes con las que trabajaba estudiaba como fluorescencia y bueno, toda una medición respecto a la fluorescencia de diferentes compuestos para celdas solares. Y en el fondo de ella cuando tuvo que ir, solamente llevó como unas celdas como con un líquido fluorescente bonito y les mostré eso a los alumnos porque tenía colores y eso fue todo lo que mostró, pero no mostró como un trabajo que hay detrás o la importancia de su trabajo. Entonces, por ejemplo, ahí igual me cuestiono, en el fondo, si vas a hacer divulgación y quizás no la vas a hacer bien y no va a tener como un sentido significativo para los estudiantes o para quien lo vea, yo creo que es mejor que no lo hagan o que alguien te ayude a hacer ese como traspaso. Y si es que uno no lo puede hacer solo. sí. Yo he trabajado harto con Explora, por ejemplo, y las gráficas que hemos hecho con esta gente de Explora, claramente respecto de lo que yo hubiese podido hacer solo con el puro contenido, es nada que ver, po. No sé si han visto estas exposiciones del metro aquí en el Merval, y esa es la gracia de la interdisciplina, de la colaboración desde los contenidos puros, duros, versus el diseño, la comunicación, elementos de las ciencias sociales que se fusionan para generar una cuestión que es mejor que el puro gallo científico que dice esta planta está en peligro de extinción. No sé. Juan
Pero después de Juan quiero escuchar a más gente, po. Dale, Juan. Hay una analogía con esa idea del comunicar o hacer ciencia sin comunicar. Pues es como, por ejemplo, ver una persona se convierte en escritor, en escritora cuando alguien la lee o cuando está escribiendo. Entonces ahí no es fácil de resolver tampoco esa idea. Porque por mucho que nos guste comunicar, si lo hacemos mal, también estamos siendo contraproducentes. Eso. ¿Ya? Opiniones, pueden ser de lo que estamos hablando, que es bien interesante, como el rol de la comunicación en ciencias, en la concientización, ¿no es cierto?, del público general y los temas ambientales, o de la clase misma, especies invasoras, lo que quieran mencionar. Quiero escucharlo. Nos quedan poquitos minutos, aprovechemos para la última conversación. Échenle una mirada a los papers, acuérdense que tienen que ponerse de acuerdo para no repetir, eso es lo único requisito. Ahí hay papers bien entretenidos, porque ponen temas, ya ponen temas ahí en la discusión, temas, por ejemplo, de cómo se relacionan los aspectos estos ambientales con los sociales. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el que yo me dé penita el conejito que me está extinguiendo, ¿no es cierto?, mis plantas nativas, eso es un aspecto que es social, que es de las ciencias sociales, no es de la biología. ¿Cachai? Entonces es igual interesante porque todos estos temas de cambio global tienen que ver con las personas y inevitablemente no es una cuestión solo de datos, ciencias biológicas, sino que también entran en las ciencias sociales, tiene que ver con la pobreza, con la distribución de la riqueza, tiene que ver con la distribución de los recursos, con el uso de los recursos, que son aspectos de las ciencias sociales que inevitablemente se cruzan en estos temas ambientales. ¿Ya? Muchas veces los que pagan más seriamente las consecuencias de los efectos globales del clima y son la gente pobre. O sea, la gente rica va a seguir hasta llenando las piscinas de alguna manera porque si no compra el agua. ¿Cachai? Pero ahí es un tema. Jaime. Sí, solo para complementar, profe, ahí con lo que decía de estas visiones como más altruistas que nosotros tenemos cuando hablamos de ecología. Pues, me pasó que implementando una unidad didáctica nueva en el colegio, vinculada como a contaminación y salud para estos ramos nuevos de ciencias para la salud, partí con una pregunta súper sencilla, que era preguntándonos desde el momento en que nos levantamos hasta que nos sentamos en la sala, ¿cuántas veces hemos utilizado un elemento de plástico? Y fíjese que no fue fácil para los estudiantes, no fue para nada fácil. Ellos están concientizados de que el plástico es parte de su vida diaria, pero no saben cuánto es la frecuencia con la que la usan. Y peor, me pasó que cuando me tocó preguntarles dónde terminan estos plásticos, muchos de ellos decían que terminaban en el mar, pero tampoco fueron capaces de poder de hablar, por ejemplo, de temas que ahora están empezando a ser como más bullados, más difundidos, como por ejemplo el tema de los microplásticos, que hay artículos que ya hablan de que están en la placenta, que están en nuestras heces fecales, y no solamente en las nuestras, sino también de especies distribuidas en toda la biosfera. Entonces, por ahí también vino el tema de la discusión que, o más bien dicho, de lo que le quería comentar, porque cuando empezamos a preguntarnos en realidad qué fue lo que pasó en el momento en que yo supe cómo se utilizaba un plástico, pero no supe cómo era que terminaba, muchos de ellos hablaban del rol del científico precisamente en la difusión. Y cuando digo el rol del científico, no hablo de personas en particular, sino que Sí, hablo sí, de sí. la actividad científica en sí. Mm. Porque curiosamente se pusieron a ejemplificar con aspectos que son particulares y claramente si nosotros lo vemos desde la diversidad, tenemos distintas formas de podernos expresar. Pero la actividad científica en sí tiene una especie de cojera de la No, cual quizás también tenemos que hacernos cargo. ahí yo estoy de acuerdo contigo, Jaime. Después lo clarificaste en el chat y yo les recomiendo que vean una presentación de la Nelly, si es que, a ver si la puedo pillar rápidamente, porque yo la invité en un ciclo que era de mujeres en ciencia y, y ella habló, déjame ver si lo pillo. Listas, mujeres en ciencia en tiempos de crisis. ¿Cuál era la de Nelly? ¿Era esta o no? Ah, creo que era este. No. Ahí. Denme un segundo que estoy intentando encontrar el video. Y
como yo soy pavo, no lo pillo. ¿Cómo pillo el video? Estoy súper perdido. A ver. Mujeres científicas. Sí, pero ¿cuál era la charla de la Nelly? ¿Cuál era la charla 1, 2, 3? ¿Cuál es? Porque la 1 es la de la Rosa. ¿Esta? Ahí la pillé. Buena. Ya. ¿Dónde están? Sorry por ese impasse. Chat. Ya. Sorry. Me costó pillarlo. Ahí está. Esa es una charla de la Nelly que habla en particular sobre las mujeres, pero en general sobre la comunicación científica, la relevancia de la comunicación científica, la misión y el llamado de la ciencia también a comunicar y cómo ir hacia los policymakers y qué sé yo. Y yo creo que de todas maneras vale la pena escucharla. Ya, última pregunta, comentario antes que nos vayamos. Tengo que ver el almuerzo porque hoy día está cumpleaños la señora y hay que hacer almuerzo. No puede ser su tortilla de fideo, no sé, pues tiene que ser como algo más rico. Última comentario, pregunta. Ya, bueno, la idea de esto es generar el debate. Ya, insisto, yo no hay datos absolutos ni yo estoy tratando de imponer aquí de nada, tratando de generar la discusión nomás. Hay opiniones que son personales y otras cosas que están basadas en evidencia y las dos cosas son igual también. Vean los papers, échenle una mirada, vean qué temas es más afín a lo que ustedes quieren hacer, tratando de pensar y organizar los grupos para el trabajo que viene después del póster. Los voy a ayudar si tienen problemas con el inglés, con el paper, con los métodos. La idea es que trabajemos juntos con eso, por eso la próxima clase es presentación de los papers y si nos queda tiempo ya vamos a empezar a trabajar con lo del trabajo final del póster. ¿Ya? Y la primera sesión va a ser solo con los trabajos por los grupos y la segunda sesión las presentaciones. ¿Ok? Igual tienen tiempo. Así que si alguien quiere ir como adelantando, organizándose y pensando en ideas y cosas, lo puede hacer. ¿Ya? Estoy medio perdido con la fecha. Porque creo que vienen 2 viernes. Bueno, el próximo viernes no vale, porque es como feriado, ¿cierto? Y después vienen 2 viernes que son las charlas de la persona invitada de Waldo. ¿Sí? Entonces, en 4 viernes más nos vemos. Y son las presentaciones de paper. Elijan los papers, comuníquense entre ustedes para que no se repitan. Y si tienen dudas, preguntas, consultas de los papers, escríbanme. Ante la duda, pregunten. ¿Sí? Ya, la idea es que los voy a ayudar. Y en la primera parte de la clase del 8 de octubre va a ser trabajar con los grupos, la primera parte, trabajar con los grupos que van a exponer los papers y retroalimentarlos un poco antes de la presentación y después las presentaciones. ¿Se entiende? Ya, ahí nos vemos. Cuídense y nos estamos viendo. Profe, Chao. ¿Sí? Gracias, profe. Chao. ¿cuánto tiempo aprox Chao. hay que pensar para la exposición del paper? Ah, Perdón. 10 minutos. Ya, 10 perfecto. minutos. ¿Ya? Vale. Gracias. Tiempo estándar de congreso. Chao. Ok, nos vemos. Gracias.